tienen eh, mucha información. Entonces, hoy hay 1.9 billones de personas, billones entendido en el billón inglés, que son 1.000 millones, lo que quiere decir que prácticamente un tercio de la humanidad ya tiene acceso a Internet. Y si ustedes se ponen a pensar, eso es un avance que nunca había sucedido. Por ejemplo, una de las tecnologías que más rápida adopción tuvieron fueron a inicios del siglo pasado el radio. Y el radio tardó 30 años en llegar a una audiencia de 50 millones de gentes. Después apareció la televisión, que tardó 20. La televisión por cable tardó 10. El iPod tardó 2. Y Facebook tardó un poquito menos de 2. Vivimos en un mundo donde la información crece exponencialmente. Y uno de los factores que más ha hecho que crezca esa información es que ahora cada uno de nosotros somos parte de esa información, agregamos esa información. Antes eran las grandes empresas, antes eran los periódicos, antes eran los periodistas, ahora somos todos. Bueno, de toda la población del mundo, la mitad está en Asia. Y de ese 42% que ustedes ven ahí, casi que el 38-35% es China. Entre China e India vienen con bastante fuerza. De hecho, ya domina el mundo de Internet. Incluso hay muchos dominios que China ya está queriendo manejar, quitárselos a ICANN, que es el que los maneja hoy. Pero el punto siguiente es que tenemos, según ese cálculo de 2009, 5 millones de terabytes de data en el Internet. Aquí estamos considerando solo texto. O sea, nos estamos quitando imágenes, estamos quitando videos, estamos quitando presentaciones, PDFs, Aquí estamos hablando de solo texto. Y Google, por gigante que parezca, solo tiene aproximadamente, eso está mal, pero es un 0.4 del total de información en Internet. ¿Dónde está el otro resto? Pues bueno, hay muchísimas aplicaciones que son privadas. Piensen ustedes en los bancos, piensen ustedes en el mismo Facebook, piensen ustedes en las telefónicas. Entonces, esto a ustedes y a mí, que somos los que hacemos posibles que eso exista, nos crea un problema. Por dos razones. Y solo vamos a tocar una de esas hoy. La primera razón, que eso acarrea un problema gigante, se lo dejamos a Google. Cada vez hay más información y mientras haya más información es muy difícil que nosotros lleguemos a la información que queremos. ¿Cómo podemos llegar entre toda la información a la información que queremos? Dejémoselo a Google. O sea, y a toda esa gente que está ahorita buscando lo que ahora ya le llaman el Web 3, que es un web con contexto. Pero a nosotros nos importa ese contenido. ¿Cómo vamos a manejar ese contenido? Inicialmente, por ahí en 1995, para los 2000, aparecieron las primeras páginas que solían ser páginas estáticas, páginas sin mucha interacción del usuario. Y esto se debía no específicamente a la poca capacidad de procesamiento, sino a la debilidad de nuestras redes en ese tiempo. Poco a poco, el tema de los anchos de banda se ha ido creciendo a niveles espantosos. Uno ahorita en Corea del Sur, por ejemplo, uno puede estar en cualquier lado y hay un servicio público que uno le provee una conexión de 16 gigas. O sea, ya para ellos bajar una cosa en torrent de la cosa pública, o sea, uno la puede pagar después si quiere por más. Se van a tardar en bajar un CD 5 minutos. Poco a poco fueron apareciendo sitios dinámicos y empezó el primer problema en aquel tiempo: cómo hacer para desplegar ese código dinámico. Desde el punto del servidor, ese no era un problema técnico, porque si el servidor estaba desplegando datos estáticos, para él no había problema en desplegar datos dinámicos. Pero representaba un problema serio en cuanto a la gente que lo hace,
la gente que lo programa, qué mecanismos pueden usar para facilitarles el trabajo. Fue cuando apareció ASP, apareció JSP, apareció PHP, apareció versiones para web de Python, de Perl y una cantidad infinita después. Que lo que tratan de hacer es facilitarle la vida al que programa de cómo presentar esos datos, por muchas razones. La primera es bien sencilla. Cuando empezó Internet, había muy pocos ingenieros o muy poca gente dedicada al desarrollo de Internet porque era un mercado muy pequeño. Y esa gente tenía que pasar muchos años estudiando, generalmente con doctorados, para estar en capacidad de hacer eso. Poco a poco se empezaron a dar cuenta, muchachos, necesitamos muchísima de esta gente, pero no podemos tener 500,000 doctores, porque nadie se va a meter a estudiar esto si para hacer algo tiene que esperar 15 años. Entonces empezaron a aparecer estos lenguajes que lo que ustedes estudian hoy, PHP, Java, .NET, ustedes agarran el conocimiento que hace 10 años alguien normalmente le tomaba 10 años adquirir. Y esto se sigue haciendo cada vez más. Ustedes van a ver que cada vez más hay gente menos técnica que programa más. Para mí uno de los ejemplos más comunes es Excel. Ustedes pueden ver que hay gente que no tiene ni idea de cómo hacer un programa en una computadora, pero son unas máquinas en Excel. Así poco a poco la gente ha ido programando. ¿Quién tiene perfil de Facebook acá? ¿En Hi-Fi o en alguna otra red social? ¿Sí? ¿Alguien les enseñó a usar eso? ¿Alguien te enseñó cómo? ¿Y cómo aprendiste? Trasteando. Y si se dan cuenta, Hi-Fi, Facebook o cualquier red social es una especie de programación y hasta cierto punto no es sencilla. Y cualquier hijo de cristiano se mete y aprende a hacerlo sin que nadie le enseñe. Entonces, el reto de estos sitios era más desde el punto de vista de software que de hardware. Eventualmente ya salieron las tecnologías que les hablé y aparecieron cómo guardar ese contenido. Ya empezaron la era de las aplicaciones que manejaban mucha información. Apareció la era de las páginas web de los bancos, apareció la era de TodoTicket, apareció la era de todas esas aplicaciones que no nos presentan muchos datos, pero sí nos presentan muchos datos procesados. ¿Quién me puede decir qué es una RDBMS? Una RDBMS. ¿Alguien sabe? Una base de datos relacional. De hecho, sería un manejador de bases de datos relacionales. ¿Quiénes han usado aquí una base de datos? ¿Qué base de datos han usado? ¿Otra? Oracle. ¿Otra más? Postgres. Así podemos seguir la lista y hay... Access es una base de datos y es relacional. No es la más cristiana, pero de hecho hay situaciones en las que funciona. O sea, tiene una su razón de ser. Empezaron a aparecer esto, entonces todo, o sea, cuando aparecieron las bases de datos ya bien, el primer estándar que entró con fuerza fue SQL 89. Se estandarizaron y dijeron, mucha, MySQL, vos guardar los datos como te dé la gana, Access, guardar los datos como te dé la gana, Oracle, allá vos, SQL Server es tu cloud, pero quedemos en una cosa, cómo yo creo los datos y cómo accedo a los datos es común, no cambia. Yo hago un create table en MySQL o en SQL Server y va a funcionar. Entonces dijeron ellos, bueno muchachos, nos conviene usar un estándar. ¿Por qué? Al cliente final, cuando eventualmente quiera cambiar de sistema, no necesariamente porque ya no me quiera, a veces sí, si yo le quiero cambiar el sistema y no tenemos un estándar, hay que escribir otra vez todo el acceso de datos. Pero si lo tengo en SQL,
lo escribo una vez y me olvido para los siguientes. Después aparecieron, cada quien empezó a usar su SQL con ciertas variantes y los empezamos a usar, entonces ha sido un poquito complicado cambiar de una a una, pero ya era un gran paso. Y sobre todo, si alguien quería aprender base de datos, la teoría de base de datos, cómo funciona, cómo usarla, no tenía que aprender, bueno, cómo funciona Access, cómo funciona SQL Server, cómo funciona MySQL, cómo funciona Oracle. Con una que aprendieran, que es lo que nos pasa hoy, ya sabemos todas. Ya después solo hay que aprender pequeños detalles de cada una. Entonces los costos de cómo implementar esto bajaron muchísimo. Bueno, sin embargo, las bases de datos relacionales se pensó en un tiempo que eran la solución para todo. Pero en los últimos 5, 4 años nos hemos estado dando cuenta de que las bases de datos, si bien las bases de datos relacionales son una gran cosa para muchísimas aplicaciones, para una aplicación de un banco, para una aplicación de un sistema de logística, para un sistema de aplicación de una telefónica, si bien ahí funcionan muy bien y hay mucha teoría que la respalda y hay mucha gente muy especializada en eso, tienen un problema. Manejar datos no estructurados les cuesta mucho. Manejar datos que cambian en el tiempo les cuesta mucho. Por ejemplo, vamos a usar, imaginemos que nos encarga de hacer un Facebook. Y empezamos y nos dicen, bueno, quiero que cada fulano tenga un perfil. Y en el perfil diga su nombre, su apellido, su correo electrónico, sus amigos y una foto. Entonces venimos nosotros, hacemos nuestra estructura de tablas y decimos, bueno, Juanito tiene tata y tiene una foto. Si a los 3 meses alguien nos dice, bueno, ahora queremos que Juanito tenga 5 fotos en vez de una, a nosotros que nos toca echarnos la programada, vamos a decir, ahora tengo que hacer una relación, tengo que hacer una tabla extra, porque en mi tabla no puedo poner 5 fotos, porque podría ponerlo, pero después si me piden 10, va a ser una tabla extra. Entonces, ya hacer ese cambio, si quiero hacer eso, tengo que cambiar mi HTML que me presentaba la foto, tal vez yo tenía alguna validación, y después me pongo a pensar, bueno, ¿y la foto que la guardo en la base de datos o la guardo en el file system? Pues tengo que preguntarle a mi proveedor de base de datos qué tan bueno es usando bases de datos, usando objetos grandes. Después nos dimos cuenta que las bases de datos no son buenas para almacenar objetos grandes. ¿Por qué? Porque fueron pensadas para otra cosa. Pero hay una tecnología que usamos todos los días que es muy antigua, que está pensada para guardar objetos grandes. Y esa tecnología es nuestro file system. Son nuestros folders y nuestros archivos en la computadora. Entonces vinieron varias tecnologías y dijeron, bueno mucha, vamos a hacer nosotros nuestra propia forma de cómo juntar la base de datos y el file system. Entonces entramos al mismo problema que yo les decía hace un rato. Cada quien empezó a hacer su forma de cómo guardar y cómo acceder al contenido. Entonces cada vez que cambiaban de proveedor, cada vez que alguien cambiaba de CMS, yo tenía que volver a aprender cómo se programaba esa vaina, yo tenía que volver a programar las cosas que ya había programado una vez anterior, yo tenía que aguantar a que el proveedor tuviera muchos bugs, porque como era algo que solo él usaba. Entonces dijeron, muchachos, aquí tenemos que hacer algo. ¿Quién me puede decir qué es un CMS? ¿Alguien? ¿Qué es un CMS? Ajá. No, CMS. Manejador de contenido. ¿Y qué es un manejador de contenido? Bueno, de hecho eso es. ¿Y alguien ha trabajado con algún manejador de contenido? ¿Alguien más ha trabajado con otro? ¿WordPress? ¿Quién dijo WordPress?
WordPress? ¿Quién ha trabajado con WordPress? No, ¿alguien ha trabajado con otro más? Bueno, los manejadores de contenido, como dice aquel, son los programas que se hicieron para manejar contenido. Entonces, ¿para qué nos sirve manejar el contenido? Porque el contenido no lo genera alguien que sepa programar, como era antes, como era en la primera época donde las páginas eran estáticas. Yo le tenía que decir al programador, mira vos, necesito que me pongas esto así, ta, 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 tu, tu. Entonces venía el programador, agarraba, se fumaba lo que se tenía que fumar y escribía lo que el chato le pedía. Pero después, como había tan pocos programadores en comparación con la cantidad de contenido que se generaba, empezaron a decirme, mucha, hagamos un programa que nos deje meter contenido. Entonces, ¿qué son los CMS? Content Management Systems. Manejadores de contenido, ustedes y yo usamos todos los días, todos los días. Yo sí les diría que un porcentaje, tal vez un 30-40% de lo que está en web hoy usa un manejador de contenido. Sin embargo, no todos los manejadores de contenido a veces dan la talla. Bueno, cuando apareció esto, ya eso fue aprox 2005-2006, apareció el JSR 170, después el 283, que es el JCR. El JSR al final es un documento que alguien alguna vez presenta en lo que se llama en lo que se llama CPM, Java Community Process, JCP, ajá. Y la gente pone, bueno, yo no cualquiera, yo quiero, hace falta esta tecnología, ta, y sale el primero. Entonces todas las tecnologías que conocemos de Java, JCR, JMX, servlets, JCPs, vienen de un JSR. La misión del JSR sigue siendo, hacer un API. ¿Quién me puede decir qué es un API? ¿Quién ha visto un API, oído de un API? ¿Nadie? No, un API, así en mayúsculas. ¿Sí? ¿Otra definición que se pasa? Ok, un API. ¿Quién ha visto un Javadoc? Un Javadoc, una documentación de Java. ¿Vos? ¿Y qué hay en una documentación de Java? Básicamente eso es un API, es una colección es una documentación que a mí me da el que la programó, el que programó algo, donde me dice todos los métodos que yo puedo llamar, todos los atributos que yo le puedo enviar a la librería que él me está proveyendo. Entonces la idea de hacer un API estándar es que yo doy una implementación, un API, y depende de la implementación, cada quien la puede implementar como quiera, pero yo puedo, SQL es un API, yo puedo acceder a él de la misma manera siempre. Entonces, ok, estos fueron los primeros dos. Al inicio el JCR estuvo bien lento en su adopción. Después, como vemos, poco a poco, en el 283 más que en el 70, en el 283 ya es finales del 2007, ya así los grandes campeones del mundo de internet se metieron. Un tiempo estuvo no auspiciado, pero guiado por Google. Pero después, cuando empezó el rollo de Google, Oracle, que IBM también se metió, Google se hizo un poquito atrás. Y la compañía, que no la veo ahí, que estuvo realmente detrás de todo esto al final, fue una empresa que se llama Day Software, que hoy, hace 6 meses, la compró Adobe. Entonces, la especificación tomó 4 años en escribirse. Al final la especificación es un PDF de 300 páginas donde me dice, bueno, no es una documentación, pero es casi una documentación. Me dice, esta cosa va a tener los siguientes objetos, el objeto A va a tener los siguientes métodos, los métodos van a ser tal y tal.
Usted implementeselos como quiera, pero tiene que seguir esto. Y de hecho, cuando ustedes miren un JSR o cualquier implementación así, les dan unos test cases que ustedes pueden correr para ver si lo que ustedes están escribiendo es estándar. Más o menos lo que invirtió Day en escribir el JCR es aproximadamente 30 años hombre. Y fue el primer JSR en la historia del Java Community Process en ser verdaderamente código abierto. Fue el primero que salió con una licencia de Apache. Ok, al final es un API estándar. Siempre que ustedes miren, estén importando un paquete que es Javax, JCR, lo que viene es algo que es JCR. Ok, y miremos al final qué es el chiste de JCR, qué es el... Bueno, tenemos dos mundos y JCR me junta lo mejor de los dos mundos. Uno son los file systems que tenemos todos en nuestra computadora y las otras son las bases de datos relacional. Los file systems, ¿qué ventajas tienen? Esta es una muy grande hoy. Tienen streams, tienen acceso de control. Yo le puedo decir a quién no puede entrar a mi directorio tal en Windows o en Linux o en Mac. Son jerárquicos. Los file systems son eminentemente jerárquicos. Hay un folder raíz que puede ser diagonal o puede ser C2 puntos y todos los demás vienen a partir de eso. Obviamente puedo leer y escribir en el file system. Y las bases de datos me dan las ventajas de que yo puedo buscar sobre sobre los datos que tengo adentro. Eso no pasa en los file systems. En los file systems hasta recientemente se hicieron ciertas indexaciones en Windows y en Mac, pero antes buscar en el file system era realmente engorroso. Y de hecho esas indexaciones al final es una base de datos. Yo puedo garantizar integridad en mis datos en una base de datos. En el file system no, al file system le pongo lo que sea y me lo va a guardar. Entonces el JSR tiene lo mejor de estos, pero aparte tiene cosas que me pueden servir bastante. Por ejemplo, esta es clave, ahorita vamos a ver por qué. Yo puedo guardar datos de forma que no mantengan una estructura. Yo puedo mantener versiones, yo puedo hacer búsquedas y yo puedo hacer eventos. Ok. Bueno, ¿para qué nos puede servir un JCR? Nos puede servir para CMS, que fue lo que hablamos, portales, que es muy parecido, bases de datos de conocimiento, que se usa bastante hoy, repositorios en general, catálogos. Ok, ¿por qué usar un JCR? La primera, y de hecho la razón por la que esto surgió, es porque nos permite mantener una estructura de datos flexible, que dicho de otras maneras nos permite trabajar sin estructura. ¿Cómo nos permite nuestro file system? Cuando ustedes les dan una computadora nueva, ustedes guardan los datos como se les da la gana. Ustedes no siguen un orden. Y si ustedes se meten a ver la computadora de cada quien, hay gente que guarda, no sé, su música, pone mi música y agarra estilo iTunes, mi música y después la ordena por género y después la ordena por artista y después por álbum y hay gente que los mete todos en MP3 en un solo archivo. Hay gente que junta todas sus fotos en una sola carpeta, hay gente que le gusta separarlas por años, en fin. El file system desde su origen permite esa flexibilidad. Las bases de datos relacionales no. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué las bases de datos no nos dejan hacer eso? ¿Alguna idea? Porque las... Ajá.
por ahí va la cosa, muy bien. La idea inicial es esa. ¿Qué pasa? La base de datos, para yo empezar a usarla, la tengo que crear antes, tengo que crear la estructura antes. Y una vez yo cree esa estructura, la tengo que seguir. Si no la sigo, si no la quiero seguir, tengo que cambiar la estructura. Pero cuando cambio la estructura, pierdo la estructura original. Y en el mundo de hoy, vamos a ver ahorita algunas aplicaciones, eso es lo de todos los días. ¿Por qué? Porque el contenido en el mundo de hoy, los datos cambian demasiado. Si yo quiero hacer una página de un periódico, yo voy a meter la base del contenido, pero después el contenido lo va a generar toda la gente que accesa a ese periódico. Los comentarios, las ideas, las fotos que la gente sube. Igual un Facebook, igual un High Five. Y las aplicaciones de más tráfico hoy, en Wikipedia, son sitios donde el contenido no lo genera un ente centralizado, lo genera todo mundo, y todo mundo lo genera sin una estructura. Una base de datos no me deja hacer eso. Bueno, en la parte teórica, el JCR está basado en grafos, entonces podemos aplicar toda la teoría de grafos, que tiene una historia bastante larga, en la aplicación del JCR. La organización es más natural, ahí vamos a ver ahorita por qué. Los esquemas son flexibles, que hay esquemas. Yo en el JCR puedo tener una estructura, pero esa estructura puede variar. Y mis datos que ya tenía le van a importar poco que la estructura varíe. Y otro de los puntos que más ha agarrado auge para el JCR es que almacena cualquier tipo de contenido. O hace unos 5 años la mayor parte del contenido en la web era imágenes y HTML. Hoy la web tiene un bonito porcentaje de videos, de fotos grandes, de flash, de PDFs, de archivos de Word, de archivos de PowerPoint, o sea, de zips, de MP3, y eso va creciendo. En una base de datos, prueben un día ustedes a agarrar un MySQL, lo instalan, crean una su base de datos, crean una tabla, que esa tabla tenga nombre y MP3, y corran un subprocesito que lo que haga sea insertar, no sé, 50,000 veces ese nombre, ese MP3 en la base de datos. Después hagan un query sobre eso y van a ver cómo su base de datos se traba, o sea, les va a tomar bastante tiempo en devolver el contenido, aunque sí se los va a devolver. Que es este siguiente punto, la búsqueda. Necesitamos una forma de optimizar nuestras búsquedas porque el contenido va creciendo mucho. Y a diferencia de hace 5 años, antes ustedes buscaban algo en Google, le aparecía solo lo que era texto. Desde finales de 2009 Google, Yahoo y compañía están empezando a indexar lo que me aparece dentro de una imagen, lo que me aparece dentro de un flash, lo que me aparece dentro de un PDF. Lo PDF ya lo hacía un poquito antes. Bueno, y estos puntos los vimos ahorita. Ok, lo que les contaba, un poquito de teoría. Al final, la forma de guardar los datos en el JCR es un árbol. ¿Quién ha trabajado con árboles desde acá? ¿Sí? ¿Qué tipos de árboles hay o han escuchado? Ok. Ok. ¿Mm? En DOS, en Windows, mi álbum de fotos de Facebook, mi álbum de fotos de High Five, al final es un árbol. Lo que pasa que si trabajamos con una base de datos, nosotros abstraemos el árbol para que lo podamos usar con la base de datos. El JCR usa el árbol en sí ya. O sea, en resumen, JCR es un árbol que tiene hijos, que tiene nodos. Esos nodos pueden tener propiedades o pueden tener otros nodos. La única condición desde el punto de vista teórico es que cada nodo menos el nodo padre, el nodo inicial, el nodo raíz, tiene uno y solo uno padres. O sea, no podemos tener un nodo que tenga referencia a dos padres.
Entonces, este tipo de árbol se llama tipo árboles en B. Ok, JSR es jerárquico. Nos es muy importante en URLs. Les voy a dar un ejemplo de esto después. ¿Quién sabe? ¿Todos saben qué es una URL? ¿Alguien no sabe qué es una URL? ¿Alguien sabe qué es una URL? ¿Quién dijo una dirección? ¿Y cómo es una dirección? Es más bien, una dirección de internet es una URL. Un URL es una forma de referirme a algo de manera única. O sea, que si yo digo este es el URL de tal cosa, siempre que yo encuentre ese URL accedo a tal cosa. Fechas, catálogos, bases, esquemas de bases de datos, archivos y folders, que es nuestro file system. Bueno, cada nodo tiene lo que le digo, un nombre, un padre, un path, que es, ahí les voy a explicar con la siguiente gráfica. Tiene nombres y valores, tiene un tipo, tiene hijos, puede no tener hijos. Cada hijo tiene solo un padre, puede ser ordenado o no. Y cada nodo tiene tipo, puede ser primarios o mezclados. Y esto es lo que finalmente nos va a ayudar a hacer las búsquedas. Bueno, ¿cómo acceder al contenido? Podemos usar como WebDAV, que es un estándar que propuso Microsoft, pero como las cosas de Microsoft no funcionó muy bien. RMI, que es un estándar de Java. REST, que es los nuevos web service casi. Ok. En el caso de contenido, por ejemplo, solo para que se tenga una idea de qué es lo que se quiere resolver y cómo. En una empresa grande, normalmente vamos a tener una aplicación de contabilidad, de mercadeo, de legal, de recursos humanos, de investigación. Y generalmente cada departamento tiene una aplicación propia. Una puede ser desarrollada por la empresa A, por la empresa F, por la empresa Q, y cada una tiene su base de datos propia. Eso, SAP lo que trata de cambiar un poquito en eso es resolver ese problema desde el punto de vista del software. Lo que trata de hacer el JCR es cambiar esto desde el punto de vista de la forma del almacenamiento. En este ejemplo, todo se va a seguir almacenando como se almacenaba antes, en un montón de bases de datos. Pero yo, programador, voy a ver todo como un JCR. Todos los accesos de esas aplicaciones las puedo abstraer así como abstraía antes SQL. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que alguien que aprendió a programar para la aplicación E puede programar en la aplicación B y viceversa. Entonces, desde el punto de vista económico, una empresa eso le sale muy rentable. Este es un ejemplo de la URL. Por ejemplo, ustedes tienen su álbum de fotos en Picasa o en Flickr y van a tener al usuario Juan. Y el usuario Juan va a tener su álbum 2011 y va a tener enero, febrero, foto 1, foto 2. Y la foto 2 yo quiero agregar comentarios. Es una estructura que el programador nunca concibió, pero usando un JCR lo único que tengo que hacer es programar la parte web que va a permitir al usuario hacer eso. Y la foto 2 puede ser que tenga linkeadas más fotos, que es lo que hace Facebook más o menos con el tag. Ahora Pedro, en vez de guardar sus fotos como por año y mes, él las almacena por viajes. Mi viaje a Petén, del viaje a Petén cuando fuimos a Tikal, el viaje a Petén tiene fotos, el viaje a Tikal también va a tener fotos. Y le dejo al programador de la aplicación la libertad de hacer lo que él quiera con el contenido. El contenido siempre se va a guardar acá y va a ser de una estructura aparentemente desordenada. Pero esas estructuras aparentemente desordenadas es como pensamos, o sea, como nuestro cerebro piensa. Sin embargo, la magia está en que yo puedo, por ejemplo, yo puedo decir que los nodos amarillos son nodo tipo foto. Entonces yo eventualmente si necesito, porque a veces necesito, hacer una búsqueda como la hacía en SQL,
busco repositorio, deme todas las fotos, todos los nodos tipos foto, y él ya me devuelve una referencia al file. Otro punto, por ejemplo, si yo estoy usando una base de datos relacional, yo voy a tener que venir Juan, y después voy a tener que hacer un select sobre todos los álbumes cuyo usuario sea Juan. Me va a volver el 2011. El 2011 le va a pedir un query de todos los de todas las referencias que encuentre de un folder que se llama 2011 y cuyo dueño es Juan. Ahí estoy buscando y buscando. Después febrero, cuyo usuario sea Juan 2011 febrero. Cada vez que yo presentaría una búsqueda, una página así en internet, tendría que hacer, o sea, solo para presentar eso, unas 30, 35 queries. En el JCR yo doy el path entero, que es ya cuando uno usa, cuando uso web, la gran ventaja. Cuando yo le estoy dando, por ejemplo, este URL, imagínate que este nodo se llama álbumes. Entonces le estoy diciendo, bueno, el nodo álbumes deme Juan, y 2011, y febrero, y foto. Entonces, una de las grandes cosas desde el punto de vista computacional, que baja los costos de manera increíble, es que yo acá le estoy diciendo al repositorio dónde está el contenido. Yo ya le estoy dando esta estructura. No la tengo que ir a buscar. En una vez parece algo muy sencillo, pero en una aplicación donde va a presentar esa página 10 millones de veces al día, esta es una ventaja pero crucial, porque yo le evito a la máquina o a mis servers o a mi granja de servers estar buscando. Yo le estoy diciendo dónde está la información. La primera ventaja. La segunda ventaja, que yo aquí en vez de Juan puedo poner Pedro. Si fuera una base de datos relacional, yo haría mi diseño de que aquí está el usuario y el usuario tiene álbumes por año. Entonces, si yo quisiera darle la posibilidad a Pedro de hacerlo por cualquier otra cosa, yo tendría que hacer una nueva tabla o modificar esa tabla para que eso pueda suceder. Con el JCR, si Pedro lo quiere guardar así, que lo guarde así. Y aquí, por ejemplo, él tiene comentarios de su foto 2. Y si en su foto 2 quiere agregar otra foto, que agregue otra foto. Y si en el comentario de la foto quiere agregar un PDF, que agregue un PDF. Entonces, ese tipo de aplicaciones son las que estamos viendo hoy todos los días. De hecho, son las que generan mayor tráfico en internet hoy. Bueno, si quieren saber más, obviamente pueden buscar en Google, pueden buscar en day.com, que fue originalmente la empresa que ideó esto, que como les dije ahora es parte de Adobe. Y pueden buscar, si quieren meterse a jugar un rato con ella, pueden buscar en Day, pueden buscar CRX, y ahí él les va a mandar a un repositorio desarrollado por ellos, o pueden irse al repositorio de referencia que se llama Jackrabbit. Jackrabbit hoy lo usan desde JBoss, Red Hat, es un muy buen repositorio. Y ahora, como parte comercial, les voy a hablar un poco de la empresa en la que yo trabajo. Se llama Shumac. Es una empresa, la empresa está basada en Estados Unidos, pero es básicamente una empresa de guatemaltecos. La empresa se fundó en el 2005, yo estoy trabajando ahí desde el 2007. Es una compañía cuya idea es ser una compañía global. Ahorita tiene oficinas en Estados Unidos y de acá en Guatemala. Aquí en Guatemala yo creo que da mucho orgullo trabajar en un lugar así, porque una de las ideas de la empresa es enseñar al mundo que los chapines, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver la vida, somos capaces de hacer cosas y hacer cosas grandes. O sea, porque si ustedes conocen a la gente ahí, es gente como ustedes y como yo, pero hacemos, o sea, se hacen cosas para las empresas más grandes del mundo. Se hacen cosas para, por ejemplo, el sitio de McDonald's está hecho con
el sitio de NISA en la Unión Europea, el sitio de las Naciones Unidas, el sitio de Kellogg's. Se le hacen consultorías de JCR a las empresas más grandes del mundo. Uy, esto se perdió. Ok, para que se den una idea dónde ha trabajado la gente que está en nuestro equipo. Ha trabajado quitando Asia, aunque ahora ahí se debería agregar India, porque ya se fue uno a India, virtualmente en todo el mundo, y con el orgullo de decir que el 90% de la gente que trabajamos ahí somos chapines. Entonces, si alguien quiere también o está buscando trabajo o sabe de alguien que le interese, pues los invito a que sean parte de un equipo que yo les puedo decir es un equipo élite en Guatemala. Es un equipo donde cualquiera puede estar, con la única condición de que tenga muchos deseos de aprender y esté dispuesto a poner mucho esfuerzo en aprender. Una de las grandes cosas, bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a trabajar en la tecnología que yo les acabo de decir, pero una de las grandes oportunidades que puede tener cualquiera al entrar es que su trabajo se va a ver reflejado en los sitios de internet más grandes del mundo. Y eso para todos, cuando uno ve que su trabajo lo visitan 10 millones de gente semanales, es algo de mucho orgullo. Y sobre todo es algo de mucho orgullo poder decir que ese trabajo está hecho en Guatemala. Es trabajo hecho en Guatemala, que después se va a España, que después se va a Colombia, Argentina, Camerún, a Francia, Inglaterra, Dinamarca. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, pero solo una. Ay, ok. Este es mi correo. Ahí pueden mandar su currículum. O si saben de alguien, también premiamos las referencias. ¿Alguien? ¿Y alguna duda sobre el JCR? ¿Alguna duda en general? Digamos, acá nos vas a dar un ejemplo de esto de JCR en algún documento o algo así. El problema de JCR es que, de hecho, yo quería dar un ejemplo ahorita, Ajá. pero es una de las cosas que si entramos a lo técnico, solo en la parte técnica se me hubiera ido una hora en la explicación. Pero si estás interesado, me puedes escribir, yo con mucho gusto te mando contenido, porque o sea, una de las ventajas para mí muy grandes de aprender JCR es que es algo que es relativamente nuevo. Es muy difícil, pero muy difícil encontrar gente de JCR, no solo acá, sino en el mundo. Entonces aprender JCR te da una ventaja comparativa muy, muy, muy grande, porque hay mucha gente que lo está requiriendo, pero no hay gente, o sea, no hay quien lo haga. Sí. Entonces, me pueden mandar un correo y yo te mando donde hay. Los ejemplos al final son, digamos, el resultado final son páginas. La aplicación más común son páginas web, pero también en una variedad muy grande de casos. Por ejemplo, digamos, Facebook podría ser un ejemplo de JCR. ¿Utiliza algo similar a esto? Facebook, ellos utilizan su propio motor que se llama Cassandra, que está enfocado a ser rápido en fotos y en contenido corto. Entonces, digamos, Facebook empezó con MySQL y PHP. Al ratito se dio cuenta, con MySQL no podemos seguir. Primer problema grande, no podemos distribuir. O sea, ahora que todo es en la nube y que la nube es muy barata comparado con un server, si vos tenés una base de datos de MySQL y querés distribuir el procesamiento en muchas máquinas, no se puede. Entonces, con Cassandra, que es lo que usa Facebook, o con el JCR, si puedes. Para que te des una idea, por ejemplo, el sitio de Sony en América Latina está hecho en JCR. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Quién tiene algo Sony acá? ¿Cómo? ¿Quién tiene algún aparato de Sony? Sony. De Sony. ¿Algún audífono, alguna tele, algún algo? Un equipo de sonido, digamos. Un equipo de sonido, lo que sea de Sony. Si ustedes van a buscar, estoy seguro que todos tienen algo de Sony. Entonces,
todos los artículos de Sony, que va desde una cámara de fotos, una tele, un audífono, todo eso tiene una especificación en un PDF, que vos te puedes meter al sitio de Sony y la puedes bajar. Y aparte de eso tenés cada aparatito, cada cosita tiene una versión. Entonces de repente tenés 20,000 productos y cada uno tiene 10 versiones y hay algunos que tienen 100. Entonces de repente tenés 200,000 PDFs que tenés de alguna manera a buscar de dárselos al usuario y no te vas a poner a hacer una página de HTML por cada uno. Sí. Entonces en ese tipo de aplicaciones es donde puedes ver. Puedes meterte al sitio de Nissan de la Unión Europea. Es un sitio que es otro concepto, digamos. Ellos usan Flash, ellos solo usan Flash. Entonces todo ese contenido que se renderea está guardado en el JCR. Hay muchos CMS, muchos. Por ejemplo, un open source que es bastante bonito que se llama Magnolia, si les interesa. Está basado completamente en el JCR. Ahorita JBoss, toda su plataforma de contenidos la pasó al JCR. Ahora el portal de JBoss, la forma en que ellos manejan los portlets, ahorita la están migrando todo a JCR. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? Pregunten o me pregunten. Sí, por ejemplo, si las personas que no estamos muy relacionadas con el JCR queremos empezar a saber la información desde el principio y ver cómo nos sumergimos más en esto, dónde hay más información, cómo podemos bajar toda esa información para ver si nos llama la atención, porque hay gente que a veces le gusta, pero no sabe dónde encontrar toda esa información. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría encontrar esta información desde el comienzo, ¿verdad? O sea, ya un poco más explicado en qué aplicaciones, o sea, un poco ya más. Ok, como te digo, si a alguien le interesa, con mucho gusto me lo mandas por correo. En ese caso también se podría, por sí, correo. Y yo te lo puedo mandar. Pero digamos, si entras a alguna de estas dos, Day es inicialmente la parte comercial. Ellos tienen un producto que se llama CRX, que es tal vez el JCR comercial más utilizado. O te puedes meter a Jackrabbit, que es la implementación estándar, es como el Tomcat. El problema de Jackrabbit es que la documentación inicialmente asusta mucho, porque no tiene una aplicación primaria. Entonces tenés que... Ahora, otra pregunta, ¿hay manuales? ¿Hay PDFs? Sí. Y estoy viendo que las direcciones están en inglés. ¿Vienen en inglés o están en También español? Ok. Sí, gracias. En español. Pero sí, o sea, yo les puedo mandar más links. O sea, no se los puse aquí porque son links diagonal, no sé qué. O sea, son muy largos como para que los apunten. Pero si alguien está interesado, me manda un correo, con mucho gusto se los va a pasar. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias entonces. Espero les haya dejado la curiosidad. Métanse a buscar, que es algo que ahorita lo han escuchado poco, pero les aseguro unos 2-3 años algo que van a escuchar mucho. Y si ustedes son de los primeros en entrarle, van a tener una gran ventaja. Así que, pilas pues. Bueno, entonces damos por concluida la actividad. Feliz tarde.